Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yesel Nancova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí es un placer estar una vez más predicando el poderoso mensaje del Evangelio. Y si es tu primera vez en el canal, no te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros postemos un video, ustedes sean las primeras personas en percibir que estamos predicando nuevamente la palabra de nuestro Dios. Amén. Tengo un tema muy especial y el tema es el pecado y su consecuencia. Sí, hermano, nuestra lectura está en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amado, quien escribe esta carta es el apóstol Pablo y se le escribe a la iglesia que está en Roma. Pablo escribe esta carta por dos motivos. Motivo número uno es que Pablo tenía la revelación del Evangelio. Pablo entendía con esa actitud lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tenía la vocación para predicarle a los gentiles. Y es interesante que Pablo no se quedaba quieto. Pablo oyó que la fe de los romanos estaba creciendo terriblemente y se notaba en todos los aspectos. Y Pablo envía esta carta, una carta maravillosa, esta epístola maravillosa. La primera razón era porque quería mostrar el verdadero evangelio. Segundo, Pablo quería ir hasta ellos y de Roma pasar, o que las personas que se congregaban en Roma lo ayudasen a pasar hasta España para también predicar el evangelio. Pablo tenía un arduo trabajo. Y ese arduo trabajo lo hacían entre todos colaborando como cuerpo de Cristo. Y Pablo hace un énfasis en el capítulo 5 y dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado no entró por más nadie, sino por un hombre. Y este hombre era llamado de Adán. El pecado entró por Adán. Y hoy muchas personas están diciendo que, predicadores, están diciendo que ya Dios creó antes de Adán otras parejas. Que antes del diluvio, cuando Noé, ya Dios había inundado la tierra. Algo que no está en la Biblia. Entonces yo quiero que estés pendiente de estas cosas. Pablo dice, por un hombre entró el pecado. Y porque uno pecó, todos se constituyeron pecadores. Y a través del pecado que uno cometió, vino la muerte. Y la Biblia es clara. Y todos los judíos sabían o saben que el primer hombre, Adán, fue creado por Dios. Y Dios le dio una orden de que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ciertamente si comería de ese árbol, si comía de ese árbol, ciertamente él iba a morir. Él comió. Y hoy Adán no existe físicamente. Pero acontecieron dos grandes eventos. El primero era separación. El primero era destituido de la presencia de Dios. O sea que este hombre, antes de que muriese, él tuvo una muerte espiritual. Si tú lees conmigo el libro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que Adán, cuando come del árbol, cuando Adán desobedece, porque pecado es transgredir una ley. Dios le da una orden a Adán y le dice: Adán, no coma, porque si come, ciertamente vas a morir. Entonces, Adán incumple la orden, desrespeta una orden o una ley o un procedimiento que Dios le da. Y él desobedece, pasa por encima. Eso es pecado, es desobediencia. Y nosotros podemos ver que a través de la desobediencia, a través del pecado, están pasando cosas difíciles, cosas tremendas están pasando hoy en día. Y la muerte, la primera muerte vino por causa del pecado. Y nosotros podemos ver hoy en día cómo muchas personas están muriendo antes de tiempo. Y están muriendo antes de tiempo por causa del pecado, por causa de la desobediencia. La mayoría de las personas
Si nosotros preguntamos a 1000 personas que si son de Dios, que si son hijos de Dios, lo primero que van a decir es amén. Pero las personas están destituidas de la gloria de Dios. Están apartados de Dios por causa del pecado. Porque hay un pecado, hay una desobediencia, hay algo que aparta al ser humano de Dios. Pero le tengo buena noticia. Para esto se levantó Cristo. Para esto fue enviado Cristo. Es interesante, amados hermanos, que la Biblia es clara y nos dice que en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel por uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a los romanos que desde Adán hasta Moisés hay un paralelo, hay un EAT aquí, porque en Adán todo el mundo es un pecador. Pero cuando Moisés se levanta como legislador, Moisés es usado por Dios para hacer una ley, para dictar una ley para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba bajo una ley. Y todos los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición. Ahora, las personas que no teníamos ley, los gentiles, los no judíos, también éramos pecadores. No a través de la ley de Moisés, sino por el pecado cometido por Adán en el principio. ¿Usted quiere ver? Porque es que todo el mundo muere hoy en día, físicamente. Todo el mundo se muere hoy en día. Y nosotros podemos ver cómo muchas personas hoy en día tienen que llorar a sus familiares, tienen que perder a sus hijos. Es triste y lamentable. Tienen que perder a su madre, tienen que perder a su padre. Es triste y lamentable. Parece una como injusticia, porque nosotros no estuvimos allá. Los padres hoy tienen que ver a sus hijos perdiéndose en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, en todo lo que este mundo ofrece. Es solo miseria. Pero le tengo la solución. Hola, aquí que dice capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Fue lo que Dios le dijo a Adán: el día que peque, vas a morir. El día que te metas a malandro, vas a morir. El día que comience a fumar droga, vas a morir. El día que le desobedezca a tu padre, vas a morir. El día de que Dios te brinde el apoyo, la mano para levantarte, y tú le digas que no, que te vas a levantar tú mismo, vas a morir. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Adán. El día que coma del árbol, ciertamente morirá. Y aquí dice: porque la paga del pecado, el salario del pecado, es la muerte. Y hay mucha gente hoy en día diciendo que me muera. Pero yo evangélico no soy, yo cristiano no soy. Yo no voy a aceptar a Cristo. Yo doy gracias a Dios por aquellos que han aceptado a Cristo. Aquellos que le han brindado, le han extendido la mano a Dios para que les salve. Porque Dios se dio sin ti. Pero nosotros sin Dios no somos nada. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí la palabra dádiva quiere decir regalo. Entonces, como Dios no es injusto y nosotros no fuimos los que pecamos, nosotros no estábamos allá en el jardín ni desobedecimos a Dios para hoy estar separados de Dios a través del pecado. Dios envía a Jesucristo a la tierra. ¿Para qué, amado? Para perdonarte a ti y para perdonar a todo el mundo. ¿Estás entendiendo? Quiere decir que cuando Dios me ve, Dios no me ve como un pecador cuando yo acepto a Cristo. Al contrario, Dios me ve a mí, ¿cómo?
como su hijo. La mayoría de muchas personas hoy en día aceptaron a Cristo, son hijos de Dios. Y cuando se presentan a Dios, se presentan a Dios como pecadores. Se presentan a Dios como el polvo de la tierra. Se presentan a Dios como un gusano. Saca toda la ropa del escaparate y la ropa de la... Señor, soy una cucaracha. Señor, soy una culebra. Señor, soy un gusano. Amado, usted es hijo e hija de Dios. Todos los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida se constituyen hijos de Dios. Entonces, aquellas personas que no han aceptado a Cristo, hoy es el día aceptable. Acepte ese regalo. ¿A quién no le gustaría un regalo así? Escuche, Mateos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora porque así conviene. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús después fue bautizado y subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo placer. En él me complazco. Ahora, si Dios se complacía en Cristo y Dios permitió que Cristo sufriera tanto por nosotros, ¿cómo que hoy yo me voy a presentar a Dios como un gusano? ¿Cómo que yo me voy a presentar a Dios hoy como un bastardo? Ahora, ¿no es ese Dios mi Padre? Si la consecuencia del pecado es la muerte y Cristo vino a darme vida. Ahora, si Cristo vino a darme vida, ya yo no estoy lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede acercarnos, aproximarnos a Dios, apegarnos a ese Dios precioso. Cuando Juan ve a Cristo que viene, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, amado, ¿lo quitó o no lo quitó? Ahí yo te dejo esa palabra. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Si para ti Cristo no quitó el pecado, entonces tú no crees en la palabra de Dios. Entonces yo dejo esa reflexión para ti. El pecado y sus consecuencias. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si te agradó esta predicación, escríbenos. Queremos saber de ti. Queremos orar por tu familia. Queremos orar por tu ministerio. Queremos orar por todos los planos que tienes preparados en este año 2024. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Chao. No te olvides que Shalom es paz.